Hola a todos, bienvenidos a mi segundo video de mi canal Profescari. Esperemos que esta clase sea de lo más provechoso posible, que podamos ser lo bastante explícitos para que ustedes puedan comprender el tema que a continuación vamos a ver, que son conceptos básicos de fracciones. Primero que nada, pues hay que ver primeramente la definición del concepto de lo que es una fracción. Una fracción puede tener definiciones que varían en su texto. La más cercana a ella pues es una pequeña porción de un todo dividida en partes iguales. A continuación tenemos tres ejemplos de figuras geométricas que están divididas en partes, en las cuales en algunas podemos representarlas como una fracción, pero en otras no se puede representar como una fracción, porque el concepto o la definición del concepto me dice que para poder representar una fracción, ¿sí?, ese todo debe estar dividido en partes iguales, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos tres casos de figuras. Tenemos un rectángulo que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Tengo un triángulo que está dividido en 1, 2, 3, 4 partes. Y tengo otro triángulo que está dividido en 3 partes, ¿sí? Ok. Aquí la cuestión es que, como dice el concepto, debe estar dividido en partes iguales. En este caso, es imposible representar una fracción porque las partes en las que está dividida, pues como ustedes pueden ver, no son iguales. En esta parte, esta figura sí puede ser representada con una fracción porque está dividida en partes iguales. Entonces, también esta fracción puede ser, esta figura puede ser representada mediante una fracción porque sus partes están divididas equitativamente. Una fracción se compone de una expresión como la que estamos viendo aquí, una expresión A sobre B, donde la expresión que va arriba o el número que va arriba se le conoce como numerador de la fracción. Y el número que va abajo se le conoce como denominador de la fracción. ¿Qué representan estos números o estas expresiones de las fracciones en el plano de la figura? Bueno, el denominador representa las partes en que va a ser dividido el todo, y el numerador representa las partes que vamos a tomar. Como les decía, esta figura no me sirve para representar una fracción. Entonces, la siguiente figura que tengo yo aquí sí puede ser representada, o sí puede ser importante para representar una fracción. En este caso, la figura está dividida en 1, 2, 3, 4 partes, por lo que aquí el denominador representa las partes en que está dividido el todo. En este caso, si la fracción está dividida en 4 partes iguales, entonces el denominador será 4. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si yo señalo 3 partes, entonces eso vendría siendo lo que representa el numerador, las partes que yo voy a tomar de ese todo. Por lo tanto, aquí el numerador sería 3, y con eso les queda representada la fracción 3/4. En este caso, la figura está dividida en 6 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo que su denominador sería 6. Pero si yo tomo
yo tomo 4 partes, entonces el numerador sería 4, porque son las partes que yo estoy tomando. Entonces aquí esta figura quedaría representada mediante la fracción 4/6. Entonces la pregunta es, ¿cómo se lee una fracción? Una fracción se lee de la manera siguiente. El numerador se debe de nombrar como el número que lo representa. En este caso, por ejemplo, aquí en la fracción 3/4, el numerador es 3. ¿Sí? Entonces el numerador se nombra con el nombre de su número. Nombre del número. Y el denominador se debe de nombrar con números ordinal. ¿Qué significa esto? Los números ordinales son aquellos que nos sirven para representar una jerarquía o una posición. Por ejemplo, supongamos en una carrera de maratón, ¿sí? Una carrera pedestre. Por ejemplo, la persona o el atleta que llega en el lugar 5, normalmente se dice que llegó en el 5.º lugar. El término quinto representa que la posición 5 en su número ordinal. Si una persona llegó en el lugar 16, ¿sí?, se dice que llegó en el lugar 16º. Si una persona llegó en el lugar 30, se dice que llegó en el 30º lugar, y así sucesivamente. Pero estamos acostumbrados, eso sería lo correcto, pero nosotros estamos acostumbrados cuando leemos una fracción, por ejemplo, 5 como numerador y 17 como denominador, el nombre debería de ser 5 décimos séptimos. ¿Sí? Este vendría siendo el nombre real o el nombre correcto de la fracción 5/17. 5 decimoséptimos. ¿Sí? Decimoséptimos. ¿Sí? Pero nosotros estamos acostumbrados a decir 5 y decimos el nombre del denominador 17 y le agregamos avos. O sea, decimos el nombre del denominador como lo es su número y le agregamos avos. Entonces, la forma correcta es decir 5 decimoséptimos, pero normalmente utilizamos la segunda opción, que es decir el nombre del número, que es 17, y agregarle avos, 5 17avos. Los tipos de fracciones que existen son 3, que es la fracción común o fracción propia, la fracción impropia y la fracción mixta. Ahorita vamos a ver cada una de ellas y vamos a poner ejemplos para ser lo más explícitos posibles. Una fracción común o una fracción propia es aquella que está dentro del entero, o sea, que el numerador es más pequeño que el denominador. ¿Sí? 5 séptimos es una fracción propia. Otro ejemplo de fracción propia sería un quinto. Otro ejemplo de fracción propia sería 3 décimos, etc. Toda fracción donde el numerador es menor que el denominador, ¿sí?, puede considerarse dentro de la clasificación de fracciones propias. ¿Sí? También podemos decir que, como ya dije al principio, son aquellas que están dentro del entero, o sea, que no se salen del entero. Vamos a ver ahora las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador, o sea que
representan una fracción que va más allá del entero, que se sale del entero. Por ejemplo, 5 tercios, 18 décimos, 40 28avos, ¿sí? O 28avos, que sería el correcto. Todas ellas son ejemplos de fracciones impropias. Y de las fracciones impropias se generan las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas son aquellas que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Por ejemplo, 7 enteros 3/5, 4 enteros 1/8, 5 enteros 6/9. ¿Sí? Todas ellas son ejemplos de fracciones mixtas. Y como les decía, las fracciones mixtas vienen de una fracción impropia. A continuación vamos a hacer lo siguiente, que es la conversión de fracciones impropias a fracción mixta y viceversa, o sea, fracción mixta a fracción impropia. Aquí tenemos las siguientes dos fracciones mixtas, 16/5 y 40/9. Vamos a convertirlos en fracciones mixtas y tengo la fracción 3 enteros 1/7 y tengo la fracción 8 enteros 4/11, o como sería correcto, 8 enteros 4/11 o 1/10. Muy bien. Vamos primeramente a convertir las fracciones impropias a fracciones mixtas. Recordemos que una fracción viene siendo lo mismo que una división. Entonces aquí ponemos la siguiente división. El numerador, que es 16, lo ponemos dentro de la casita, como normalmente le llamamos, que vendría siendo el dividendo. Y el denominador, que en este caso es 5, lo ponemos como divisor. Entonces aquí recordemos que en una división el que va dentro de la casita se llama dividendo, el que va afuera se llama divisor, ¿sí? Y procedemos a hacer la división. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 16? El 5 en el 16 cabe 3 veces. 5 por 3 son 15. Y hacemos la resta. 16 menos 15 me da 1. Entonces, el número que yo obtenga aquí se llama cociente. Y el número que me sobra se llama residuo. Entonces, para esto, para convertir mi fracción impropia a fracción mixta, yo voy a tomar el cociente, voy a tomar el divisor y voy a tomar el residuo. ¿Y cómo formo la fracción mixta? Entonces, el cociente sería la parte entera. El residuo sería el numerador de la fracción y el divisor sería el denominador de la fracción. De manera que 16/5 como fracción impropia equivale a 3 enteros 1/5. Y de esa manera convierto mi fracción impropia en fracción mixta. Vamos a repetir el procedimiento con 40/9. Hacemos, como les dije, el mismo procedimiento. Dividimos, el 40 iría adentro y el 9 iría afuera, ¿sí? El numerador va adentro y el denominador por fuera. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 40? Cabría 4, ¿sí? 9 por 4 me da 36, ¿sí? Y aquí a 40 le quito 36 y me quedan 4. Entonces aquí recordemos, el cociente viene siendo la parte entera de la fracción, en este caso serían 4 enteros. El residuo vendría siendo el numerador de la fracción y el divisor vendría siendo el denominador de la fracción.
De manera que 40 novenos la representamos como fracción mixta, 4 enteros, 4 novenos. Y ese sería el procedimiento para convertir fracciones impropias a fracciones mixtas. Ahora vamos a hacer lo viceversa, que en este caso se vendría siendo convertir una fracción mixta en fracción impropia. ¿Qué procedimiento hacemos? Pues si para convertir una fracción impropia mixta hicimos una división, para convertir una fracción mixta en impropia vamos a hacerlo mediante una multiplicación. Entonces, aquí, si la fracción mixta está dada en denominador 7, la fracción impropia que yo obtenga también va a estar dada en denominador 7. Entonces aquí lo que hacemos es procedemos a multiplico el entero por el denominador. Por el denominador. Y cuando obtenga ese producto, esa multiplicación, le sumamos el numerador. Ok. De esta manera, fíjense bien, como les decía, si la fracción mixta está dada en séptimos o denominador 7, la fracción impropia que yo obtenga también va a tener denominador 7. Y hacemos el procedimiento que me marca aquí, multiplico el entero, en este caso es 3, por el denominador de la fracción, que es 7, 3 por 7 me da 21, y al resultado le sumamos el numerador, 3 por 7, 21, más 1 me da 22. Así es que la fracción mixta, 3 enteros un séptimo, equivale a, en fracción impropia, equivale a 22 séptimos. ¿Sí? Siguiente, 8 enteros 4 onceavos. Repetimos el procedimiento. Si la fracción está dada en el denominador 11, la fracción impropia que obtenga también va a estar dada en denominador 11. Y aquí repetimos el procedimiento. 8 por 11 me da 88, más 4 me da 88 más 4 me da 92. ¿Sí? Por lo tanto, 8 enteros 4 onceavos me da como fracción impropia 92 onceavos. Son procedimientos muy sencillos, son procedimientos muy fáciles de hacer.